Estamos caminando hacia el hotel y vamos a intentar subir a una terraza que hay allí para ver si podemos ver la ciudad desde la terraza. No sé por qué, pero tenía mucha curiosidad de poder ver Madrid desde un lugar que fuera bien alto, pero no una vista cualquiera, sino una vista donde pudiéramos apreciar la inmensidad de toda la ciudad y lo bella que es. Así que pensé, ¿por qué no buscar una buena azotea? Y ahí empezó nuestra misión. Y andando y buscando por todos lados, llegamos al Hotel Ribu, que según dicen y vimos por internet, tiene una de las mejores vistas de la ciudad y lo mejor es que es accesible al público. El ascensor te deja en el piso 26, pero lo mejor está un nivel más arriba. Tras subir unas escaleras llegas a la terraza en el piso 27, donde podrás encontrar una pasarela y una plataforma suspendida, totalmente de cristal. Una experiencia que desafía el vértigo. Muchachos, y ahí es donde se paran, se toma una fotico, que es como una especie de miradorcito de cristal, donde podemos ver toda la ciudad. El famoso mirador en la azotea del Hotel Riu ofrece una vista panorámica espectacular de Madrid. Desde lo alto se puede contemplar la Plaza España, el Campo del Moro, la Casa de Campo, el majestuoso Palacio Real y la emblemática Gran Vía. Bueno, la subida costó 10 euros por persona y toca hacer una colita aquí para tomarse la foto. Vamos a hacerla a ver qué tal. De todas maneras ya subimos a vivir la experiencia aquí y se ve toda la ciudad muy bonita, ¿no? Pero tengan en cuenta que son 10 euros que hay que pagar y hacer cola. Pero bueno, vamos a dar, vamos a dar. 3, 2, 1. Ay, madre de Dios. Ay, qué miedo. Mira, ve. Qué bacano, ¿eh? Lo jala uno. Está a las torres. Buenos días, mis queridos amigos. Un día más aquí en las tierras españolas. Son las 6 de la mañana y aquí sale el sol tardecito. ¿A qué hora sale el sol acá, Luza? Las 8. A las 8 de la mañana. Estamos a 5 grados de temperatura, hace bastante frío y pues aquí estamos en el Airbnb que alquilamos. Les quiero mostrar el Airbnb. Aquí tenemos una cocinita, tenemos, no, dejar las amarillitas ahí mejor. Esta es la cocinetica, tiene su nevera, un poquito relujado, por lo que pues acabamos de despertarnos. Por aquí está la patrona, una buena cama, no sé, reblujo. Aquí tiene la otra piecita. Allí está mi hijo Simon durmiendo. Papi, ya nos vamos. Y por acá está el baño. Mira el baño. Este es el baño, muy bonito. Tiene su buena ducha caliente. Y tiene esta pequeña salita aquí. Un estadito. Esto sí es necesario. Calefactor. Mucho frío. Hace mucho frío. Y pues bueno. Este es el hospedaje. El Airbnb donde nos estamos quedando. Aquí tenemos otro calefactor. ¿Calefactor se llama esto, Luza? Luza. ¿Sí? ¿Calentador o calefactor? Calefactor. Muchachos, les quiero mostrar. Miren el frío que hace. La puerta se condensa como el agua aquí. Miren lo que escurre. Escurre el agua, está mojado esto. Debe ser por el calefactor que está aquí. Entonces calienta el ambiente. Y al calentarse el ambiente, entonces comienza un Claudio. Qué frío que maneja esta ciudad a estas horas de la madrugada. Pues Siria. ¿Sí o no, Luza? Bueno, muchachos, ya nos estamos alistando. Aquí alistando desayunitos, huevitos. Tomecito que no puede faltar, papi. Huevitos, ahí está la Dura haciendo el desayuno. Gracias por el desayuno, Luza. Te portamos viciosa, muy bien. Atendido bien, la muchacha. Está el cafecito, miren.
Vamos a tomar bien cargado porque el día es largo, tenemos que estar enérgicos. ¿Simón va a tomar café? Ojalá tomar la leche sola. Pagando los energizantes para tener un día con la ayuda de Dios, bien sabroso. Muchachos, hay que pegarle rápido al desayuno porque usted parpadea y ya está congelado. El cafecito está caliente, me puse a hablar ya a la cámara y ya salió hielo. Pero bueno, con toda la motivación. Y este es el Santiago Bernabéu. Me causa mucha curiosidad que todo este estadio está forrado en una lámina. Bueno, todo este estadio está forrado en esta lámina, Por eso es tan impresionante y hermoso a la vista desde lejos. El Santiago Bernabéu. Tienen un tour que vale 35 euros la entrada y pues hacen el recorrido, se toman las fotitos, todo el cuento bien chévere. Bueno, algo que me gusta mucho del Parque de Madrid es el arte que podemos encontrar en estos espacios donde viene mucha gente. ¿Música venezolana? ¿Sí? ¿Qué pasa, chaval? Vení, chaval. Parece muy curioso este palito, mírenlo. No sé si es que lo decoran así, pero tiene como bolitas, parece que fuera de mentira. Y es como una especie de ciprés, ¿no? Como un ciprés, no sé qué, pero muy bonito, ¿no? Se ven unos tulundritos. Bueno, el Parque del Retiro, aquí en la ciudad de Madrid. El Parque del Retiro en Madrid es sin duda alguna un lugar obligado de visitar si vienes a la capital. Es mucho más que un simple parque, es un oasis verde en medio del bullicio de la ciudad, con historia, arte y rincones que te sorprenden a cada paso. Desde el icónico Palacio de Cristal hasta un gran estanque donde puedes pasear en barca. El Retiro es perfecto para caminar, relajarse o simplemente observar la vida madrileña en su máxima expresión. Bueno, muchachos, ya llevamos 24 horas por aquí, ya se me está pegando el acento español. Ya estoy hablando así de, hostias, ¿cómo estás, colega? Vamos por la plaza. Oh, la puerta de Alcalá. Vamos por la puerta de Alcalá, ¿veis? Ya la voy a mostrar. Ahí del fondo tenemos la puerta de Alcalá, la famosa puerta de Alcalá. Bueno, mis queridos chavales, colegas, estamos en la, ¿cómo se llama? Cibeles, Es que este guía, si no... Cibeles, la Gran Vía. Cibeles, la Gran Vía y la puerta de Alcalá, quedamos para allá, que queda para allá arriba. Dios, chavales. ¿Cómo habla un caleño como español? Sí. Vamos, colega, ve. Algo que desde mi percepción como turista me parece realmente espectacular de Madrid y en general de toda España es su sistema de transporte. Es limpio, puntual, fácil de usar y te lleva prácticamente a cualquier parte. Como turista y viajero, uno lo agradece muchísimo. No sé si es solo mi impresión, pero de verdad se siente que aquí moverse no es un problema, sino parte de la experiencia. Pero bueno, esa es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas de este tema? Te leo en los comentarios. Bueno, mis queridos amigos, nos encontramos en la hermosa y famosa Plaza Mayor de aquí de Madrid, España. Y les voy a contar una historia. Si ustedes han visto mis videos, que espero que los estén viendo si me siguen, resulta que ese caballo tiene una historia muy particular. Resulta que eso tenía un huequito, ¿no? El caballo tenía un huequito por donde entraban las palomas. Y esta plaza hace muchos años, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo. Empezó a oler horrible esta plaza y eso la gente ya no sabía por qué huele tan feo la Plaza Mayor.
Eso pusieron flores, pusieron de todo para evadir un poquito el olor, pero nada funcionaba. Hasta que una vez alguien del grupo republicano puso una bomba, un petardo allí en ese monumento y se cayó el caballo, se cayó ese monumento. Y allí fue donde descubrieron que el monumento estaba lleno de cadáveres de palomas por dentro, que era lo que hacían salir ese olor tan hediondo pues de allí. Pues después de que lo arreglaron, soldaron, taparon el huequito, lo pusieron aquí otra vez, ya no se volvieron a meter las palomas. Y es un monumento muy famoso aquí en España, aquí en la Plaza Mayor, muy bonito, donde todo el mundo viene a tomarse las foticos. En 1848 se colocó en el centro de la plaza la estatua de Felipe III, que data de 1616. Esta estatua fue foco de polémica durante muchas décadas, a causa de un mal olor que expedía. Incluso se rodeó la plaza de vegetación y fuentes para intentar camuflar su mal olor. El origen del fuerte olor se halló el 14 de abril de 1931, cuando uno de los republicanos colocaron un petardo en la boca del caballo y este fue a parar al interior, destruyendo parte del monumento. Fue entonces cuando se descubrió que cientos de gorriones habían encontrado en la estatua una trampa mortal. Accedían a su interior por la boca de la estatua y al no poder salir fallecían. Sus cuerpos descompuestos desprendían ese olor desagradable. Después del incidente, la estatua fue restaurada y sellaron su boca. Ya que estábamos en la Plaza Mayor, aprovechamos para venir a la chocolatería Sanguines, que está muy cerquita, a solo unos pasos de aquí, y nos lo habían recomendado mucho, así que teníamos que probar estos famosos churros con chocolate. Y la verdad, qué delicia. Es de esos sabores que te hacen entender por qué este lugar lleva más de un siglo siendo tan querido. Además de la atención y los buenos precios, ha sido un lugar muy visitado por famosos. Aquí nos encontramos en la Estatua del Oso, una de las estatuas más icónicas de aquí de la ciudad de Madrid. Estamos en la Puerta del Sol, una de las plazas más importantes de aquí de la ciudad de Madrid. Miren qué bonito, está haciendo un día soleadito, con frío pero soleadito. Hay una tradición que dice que se hace aquí. Si le toca la pierna y la cola al oso, trae buena suerte y vuelve a Madrid. Esa es la tradición. Por eso todo el mundo le toca la pata y la cola al oso del Madroño aquí. ¿Sí las manos de Botero? Ahí está la mano de Botero. No, yo no sé. Yo creo, sí, porque es una manito gorda. Ya le averiguamos si es la mano. Sin duda alguna, Madrid es una ciudad hermosa, digna de su fama como una de las capitales más auténticas y encantadoras del mundo. Recorrerla siempre será un placer. En cada rincón encontramos historia, arte, cultura y una gastronomía deliciosa. Y con este video me despido de estas tierras españolas. Ha sido un viaje increíble y me alegra haberlo compartido con todos ustedes. Gracias por acompañarme hasta aquí. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video si te gustó. Nos vemos muy pronto en otro lugar del mundo. Charolas. Lo mejor de un viajero en un avión es que no haya nadie en el asiento de al lado para poder quedarse. La 28.